Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de electrónica en el cual vas a aprender qué son los semiconductores. Pero antes de ello me veo en la necesidad de marcar unos conceptos químicos necesarios para entender el concepto de semiconductor. Para ayudarnos a entender estos conceptos, el átomo de litio nos mostrará lo que necesitamos saber. Este átomo está formado por un núcleo alrededor del cual giran 3 electrones. Según su configuración electrónica, 2 de esos electrones están en el primer nivel atómico y un tercer electrón gira en el segundo nivel atómico. En estado neutro, el átomo tiene el mismo número de electrones que de protones en su núcleo y se considera estable. Si el átomo de litio recibe energía exterior, como pudiese ser un fotón que chocara con dicho átomo, la energía del fotón haría que el último electrón, el que se encuentra en el segundo nivel electrónico, abandone al átomo y lo convierta en un ion positivo. Ahora cambiemos de átomo y fijémonos en un átomo de flúor. Este átomo tiene una configuración 2p5, lo que significa que en su segundo nivel tiene 7 electrones, lo cual le faltaría uno para completar el máximo del nivel. Como a nivel energético es más fácil que gane un electrón para alcanzar la estabilidad química, este átomo ganará enseguida un electrón libre y se convertirá en ion negativo. Así pues, como el litio tiende a liberar un electrón para alcanzar la estabilidad en su nivel inferior, el átomo de flúor tiende a ganar uno para alcanzar la estabilidad en su nivel superior. Por lo que si se unieran el átomo de litio con el de flúor, se formaría una molécula de fluoruro de litio que compartirían electrones en un enlace iónico. Al examinar con microscopio electrónico un cable de cobre, podemos ver cómo la estructura atómica se ha agrupado en cationes, representado con círculos rojos y huecos representados por el signo más. Cuando una fuerza electromotriz obliga a los electrones de una fuente de corriente a desplazarse, estos se desplazarán a lo largo del conductor a través de los huecos que ha dejado el catión, mediante el proceso de recombinación, es decir, que el electrón vuelve a rellenar el hueco dejado anteriormente, y este proceso ocurre continuamente mientras que la fuerza electromotriz se aplique al conductor. Un conductor eléctrico tiene la característica principal de que su configuración electrónica siempre terminará en un orbital d y tenderá a perder el electrón de valencia. Estos elementos químicos forman parte de los metales de transición en la tabla periódica de los elementos. Podrás reconocer en estos elementos al cobre como conductor universal debido a su bajo coste, o el hierro, el oro, la plata, níquel o cobalto, entre otros conductores. El conductor tiende a perder su electrón de valencia para conseguir la estabilidad química, convirtiéndose en un ion positivo al predominar las cargas del núcleo atómico sobre los electrones del propio átomo. Esto ocasiona que si se aplican corrientes eléctricas a un material conductor, se produzca una circulación de corriente a través de las capas de valencia de los átomos de dicho conductor, ya que se rellenan los huecos dejados por la pérdida del electrón de valencia. Un material aislante son aquellos elementos que no conducen la electricidad y se caracterizan porque su capa de valencia está completa y los átomos que lo forman tienen una estabilidad química muy fuerte, por lo que no necesitan desprenderse de electrones. Cualquier corriente eléctrica que se intentara polarizar no podría circular si no se rompen los enlaces orbitales de los electrones de dichos átomos. Los semiconductores son aquellos elementos que conducen la electricidad según las condiciones químicas y eléctricas que se apliquen a sus cargas. Según la tabla periódica de los elementos, los semiconductores son partes de los metales metaloides, que son una mezcla entre metales y no metales. En los semiconductores más usados destaca el silicio y el germanio. Fijándonos más a fondo, el silicio tiene 14 electrones de valencia, por lo que acaba en un orbital p2 del tercer nivel. El germanio acaba también en un orbital p2, pero en el cuarto nivel. Y fijándonos en la capa de valencia, ambos elementos tienen 4 electrones en la capa de valencia, por lo que podrán perder o ganar electrones para alcanzar la estabilidad química.
Internamente, el silicio en este caso comparte los 4 electrones de valencia con otros átomos cercanos para conseguir la estabilidad química en conjunto. Supón que añadimos calor al silicio y hacemos que un electrón rompa la estabilidad del conjunto. Entonces, otro átomo cercano a dicho ion positivo rellenará el hueco que ha dejado el electrón de dicho átomo. Pero en el átomo que rellena dicho hueco queda ahora un nuevo hueco, que se va rellenando con los electrones de átomos vecinos, que a su vez generan nuevos huecos y se rellenarán con otros electrones vecinos. El cristal puro de silicio no es conductor, ya que si inyectamos electrones por su interior, estos no tendrán los suficientes huecos naturales en las capas de valencia por los que recombinarse y saldrán rebotando sin poder circular eléctricamente. Este es el estado natural del semiconductor, un aislante eléctrico con resistencia muy alta y que solo generan huecos de forma natural por el aumento de la temperatura del cristal, por ejemplo, pero que se recombinan muy rápidamente. Pero ocurre un detalle importante, que si a ese cristal le introducimos átomos de otros elementos que tengan diferentes estados de valencia, la cosa cambiará. Al tener más de 4 o menos de 4 electrones de valencia, dichos átomos, ahora el cristal semiconductor tendrá siempre un exceso o un déficit de huecos, por lo que hará que exista siempre un intercambio de electrones entre los átomos próximos a estos elementos añadidos y los propios del semiconductor. Este es el principio del semiconductor electrónico. Para terminar, existen 2 formas de conseguir que los electrones circulen por el semiconductor. La primera es incluir átomos de elementos topadores, que son átomos cuya capa de valencia tienen 5 electrones, por lo que sobra un electrón que se moverá a través del cristal semiconductor buscando un hueco y que a la vez será repulsado por los otros átomos estables. Y la segunda forma es incluir elementos aceptadores, que son átomos cuya capa de valencia tienen 3 electrones, lo cual crea un hueco en el cristal y produce una circulación de electrones libres para rellenar dicho hueco. Por lo tanto, los semiconductores se clasifican según su elemento de dopaje en semiconductor tipo P, cuando el elemento de dopaje son átomos trivalentes de valencia, y en semiconductor tipo N, cuando sus átomos agregados son pentavalentes de valencia. Si unimos un cristal tipo P y un cristal tipo N, va a ocurrir un efecto curioso. Los electrones libres del cristal tipo N, que están cerca de la unión de los cristales, la cual se llama juntura, pasarán a recombinarse con los huecos libres del cristal tipo P, y como se ha recombinado, se crearán iones positivos, que serán atraídos por los iones negativos de los átomos donadores de la juntura, produciendo un campo eléctrico entre ambos átomos de los cristales P y N que se llama dipolo. Ahora, como el número de huecos y electrones libres es muy grande, se crean muchos dipolos, lo que equivale a una barrera de potencial eléctrica en la unión de los cristales, lo que, llegado a un cierto nivel eléctrico, repulsa a los electrones del cristal N y a los huecos del cristal P e impide más desplazamiento de carga eléctrica entre ellos. Ahora, si conectas a una fuente de alimentación los cristales P y N, verás unos efectos muy curiosos que te explicaré en siguientes vídeos. En el vídeo anterior vimos que existían 2 tipos de semiconductores según el material de dopaje que se añadía en el cristal tipo P y el cristal tipo N. Cuando uníamos estos 2 cristales se creaba una barrera de potencial natural que impedía el desplazamiento de cargas internas a través del cristal. Cuando unimos 2 cristales tipo N y otro tipo P, se produce la polarización de su juntura, es decir, los electrones libres del cristal N atraviesan la unión de los cristales atraídos por los huecos dejados por el cristal P. En ese intercambio de cargas se crean dipolos eléctricos que van oponiéndose al desplazamiento de cargas libres según se van creando nuevos dipolos, hasta que llega un momento en que la tensión de los dipolos es tan grande que no se pueden desplazar más cargas libres hacia la juntura, porque la diferencia potencial en la juntura lo impide. En este punto obtenemos el cristal diodo, el cual no conduce la electricidad porque los dipolos de su juntura no permiten el desplazamiento de cargas libres. En los diodos de silicio el valor de esta barrera de potencial suele rondar entre los 0,6 y los 0,7 voltios,
mientras que los diodos de germanio suelen ser menor, de entre los 0,3 a los 0,4 voltios. Si aplicamos calor al cristal diodo, puede que el aumento de temperatura cree nuevas cargas libres que adquieran energía para pasar de un cristal a otro, saltando la barrera potencial de la... Pero una vez que quitemos el calor, el cristal volverá a su estado de no conducción. Esto es algo que no nos interesa, ya que lo que nos interesa es que a través del diodo se pueda circular una corriente eléctrica de manera continua. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la polarización. Si conectamos el diodo a una fuente de tensión, vamos a poder conseguir ciertos fenómenos según conectemos los terminales al diodo. Si conectamos la fuente de alimentación con el negativo al cristal N y el positivo al cristal P, el diodo estará polarizado directamente. Si lo conectamos al revés, el cristal N al positivo y el cristal tipo P al negativo, el diodo estará conectado inversamente. Para cada configuración ocurrirá algo especial. En la polarización directa, los electrones libres del tipo N son repelidos por el cátodo de la batería, mientras que los huecos del tipo P son también repelidos por el ánodo de la batería. Esta repulsión da la suficiente energía a los electrones libres del tipo N para vencer la barrera de potencial del cristal semiconductor y llegar al cristal tipo P, desde el cual llegarán al ánodo de la batería. Los huecos harán lo propio hacia el terminal negativo de la batería. En esta configuración de polarización directa, la barrera potencial disminuye su anchura y permite que las cargas de ambos cristales se comuniquen fácilmente. Y mientras esté conectado de manera directa, haya una circulación de corriente. Si cambiamos el sentido de la batería, el ánodo al cristal N y el cátodo al cristal P, va a ocurrir un efecto contrario. Los electrones libres del cristal N serán atraídos por el ánodo de la batería, mientras que los huecos del cristal P serán atraídos por el cátodo de la batería. Esto hará que la barrera potencial en la juntura aumente significativamente y se interrumpa la circulación de corriente. Por lo tanto, en un diodo polarizado directamente existe una circulación de corriente y en un diodo polarizado inversamente no la existe. Si agregamos un tercer cristal al diodo, este se convertirá en un triodo. Dependiendo de la configuración de sus cristales, puede ser del tipo NPN, como el de la imagen, si está compuesto por un cristal tipo N, otro tipo P y otro tipo N, o PNP si sus cristales son PNP. Este componente se llama transistor bipolar. El transistor tiene una forma de polarización especial. Uno de sus cristales se polariza directamente, mientras que el otro se polariza inversamente. El cristal que se polariza directamente permitirá el paso de corrientes, mientras que el cristal polarizado inversamente también permitirá el paso de corriente, pero en este caso será una corriente inversa y que será atraída por la batería conectada al cristal. Por lo tanto, la circulación de corriente en ese triodo será de un cristal al último cristal, perdiendo una parte de corriente por el cristal del medio. Existen otros fenómenos en los transistores y en los diodos que no hemos visto, como el efecto avalancha, el efecto de la temperatura en las cargas y otros efectos que puedes ver y puedes descubrir pinchando aquí en mi página web. Trabajar con diodos implica actuar sobre un circuito para que se produzcan unos efectos deseados según las necesidades requeridas. De ahí, y sabiendo cómo funciona un diodo, se pueden conseguir cientos de recursos. En este vídeo veremos parte de esos cientos de circuitos con diodos y aprenderás cómo analizar el circuito con diodos. En anteriores vídeos aprendimos básicamente que el diodo permite el paso de corriente por su interior cuando se polariza directamente y la bloquea cuando se polariza inversamente. Esto es una ventaja si queremos hacer que una corriente alterna solo se desplace en un sentido, ya que el diodo permitirá el paso de corriente en una dirección y la bloqueará en la otra. Por lo tanto, si ponemos un diodo conectado a una fuente alterna, a la salida del circuito obtendremos una corriente continua pulsante, pero eso sí, de un solo sentido. Este es el rectificador de media onda. Observa que la onda rectificada tiene que ver con el sentido del diodo.
Como el diodo está polarizado directamente y en sentido de ánodo a cátodo, es decir, de positivo a negativo, la forma de onda rectificada de la onda original alterna es el pico positivo, como puedes ver. El pico positivo se repite y se obvia el pico negativo. Existe un detalle importante que lo vas a ver a continuación, que es este pequeño recorte. Lo voy a parar para que lo veas. A ver. Aquí lo puedes ver. Este pequeño recorte, como ves, es un recorte negativo. Este recorte negativo es por la polarización inversa. Recuerda que en los diodos teníamos una barrera potencial de 0,7 voltios en diodos de silicio y de 0,3 voltios en diodos de germanio. Por lo tanto, hasta que no llega a ese potencial, el diodo rectifica parte del semiciclo negativo. Esto lo vamos a ver a continuación con los recortadores. Pero para que te hagas una idea, el rectificador de media onda rectifica la onda alterna según el sentido en el que está conectado el diodo. Este rectificador es un rectificador ideal, pero en los circuitos electrónicos te lo vas a encontrar de esta manera. Es decir, la resistencia de fuente no va a estar representada en los circuitos ideales. La vas a tener representada en este circuito de esta manera, simulando la resistencia de carga, que como ya hemos visto en otros capítulos de análisis de circuito, es la resistencia en la cual se va a producir la carga. Así, si yo conecto el osciloscopio al canal 1 y el canal 2 a la salida, ahora sí se va a expresar correctamente y se va a mostrar muy bien las señales. Como puedes ver aquí, la onda rectificada es de una tensión más pequeña. ¿Por qué? Porque ya afecta la resistencia de carga y afecta la propia carga del circuito. Si yo ahora quito la canal 1, puedes ver perfectamente la salida del rectificador de media onda. Otro detalle importante en este tipo de circuitos es la impedancia de la fuente. No suele ser mayor de 100 ohmios. Yo le voy a poner 100 ohmios para representarla, pero no suele ser mayor. De hecho, suele tener unos 50 ohmios, de 50 a 100 ohmios. Como puedes ver, como disminuye la resistencia de la fuente, la salida es mayor. Vamos a ajustar el máximo a 14 voltios para verlo correctamente. Si ahora esta señal la llevamos directamente a un elemento consumidor, en este caso yo voy a utilizar un buffer. Lo voy a poner aquí directamente a la salida y voy a escoger una masa para que se conecte a masa. Pues si yo utilizo un buffer, cuando ejecute el circuito, cuando lo alimente, el buffer se va a escuchar a la frecuencia rectificada. Como puedes escuchar, el buffer no tiene un sonido fijo, sino que varía su frecuencia en función de la tensión aplicada. Un buffer es un dispositivo electromecánico que tiene una capa llamada diafragma móvil que se mueve respecto a otra capa fija. Cuando se aplica una tensión alterna, el diafragma se mueve respecto a la frecuencia de la señal y entonces vibra. Como está dentro de un contenedor que hace de cámara de resonancia, al variar el diafragma se escucha el sonido. La cuestión es que, si conectas un buffer a una corriente continua, el diafragma no se moverá y el buffer permanecerá en silencio. Fíjate cómo la onda rectificada positiva sale de un valor negativo, sube, llega a un valor pico máximo, baja, vuelve al valor pico negativo, sube otra vez hasta el valor pico positivo, vuelve a bajar al valor negativo, sube otra vez al valor máximo pico positivo, vuelve a bajar y se repite, etcétera, etcétera. En realidad, según la frecuencia, lo que está haciendo la hora es que en este pico hay una tensión positiva, baja, positivo, bajo, positivo, bajo, positivo, y continuamente se repite el ciclo, lo que lo podemos obtener una señal media de estas subidas y bajadas.
El valor de continua de una señal de media onda es similar a si medimos la tensión a la salida de circuito con un voltímetro. Nos dará una tensión media que podemos calcular con la siguiente fórmula, valor que se da de calcular la media de un ciclo completo, y como 1 entre pi es igual a 0,318, por lo que la fórmula anterior se puede sustituir por la siguiente fórmula, en la cual la tensión continua de un rectificador de media onda es igual a la tensión pico por el valor medio de un ciclo completo. Observa que en estos amplificadores la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida, ya que las dos formas de ondas están en fase. Por lo tanto, en un rectificador de media onda, la frecuencia de salida es igual a la frecuencia de entrada. Si ponemos un voltímetro de la alterna a la entrada y medimos la tensión pico de la fuente, estamos viendo que es unos 9,9 voltios, 10 voltios, y a la salida obtenemos, bueno, este valor no es real, porque el Lightwire introduce las medidas que le den la gana. Como puedes ver, se produce un recorte de la señal. Esto voy a quitar la entrada. Como hemos hablado antes, se produce un recorte de la señal en el lado negativo. Esto es debido a que el diodo no se activa hasta que la tensión de la fuente alcanza los 0,7 voltios. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Cuando la fuente salga por aquí, el semiciclo positivo circulará por la resistencia de la fuente y llegará al cátodo del diodo. Como el semiciclo positivo, el cátodo del diodo, es negativo, no conducirá el diodo. Por lo tanto, el ciclo positivo irá directamente a la carga y de la carga saldrá por el circuito. De aquí tenemos que el semiciclo positivo, si conduce, se muestre por la gráfica. ¿Cuál es el problema? Que cuando cambia el semiciclo negativo, llega por aquí el semiciclo negativo, y cuando es 0 voltios, el diodo sigue sin conducir. Como sigue sin conducir, hasta que no supere los menos 0,7 voltios, esa tensión todavía va por la carga. Por lo tanto, llega al pico positivo máximo y baja hasta los menos 0,7 voltios, porque todavía, hasta que no conduce el diodo, la salida se muestra por la carga. Cuando supera los menos 0,7 voltios negativo, el diodo empieza a conducir y la tensión sale del generador, pasa por la fuente y va directamente a masa a través del diodo. Por lo tanto, ya no va por la carga. ¿Por qué? Porque el diodo presenta menos resistencia interna que la propia carga, y eso hace que conduzca el diodo y no conduzca la carga. Por lo tanto, se bloquea el pico negativo. Este tipo de rectificador de onda media es un rectificador básico. Nos va a servir para proporcionar una salida positiva, pero va a ser una salida pulsante, que cada ciclo alterno te va a devolver medio ciclo positivo. Este tipo de rectificadores se utilizan en circuitos en los que no se exige una salida completamente rectificada, como por ejemplo cargadores de baja calidad. Como el circuito rectificador tiene un único diodo, se rectificará un único ciclo. Por eso, si introducimos en el circuito un segundo diodo, obtendremos un rectificador de onda completa. Para la construcción de un circuito rectificador de onda completa tenemos que hacer una serie de modificaciones. La fuente de alimentación va a ser generalmente un transformador. Vamos a elegir un transformador y con punto medio. Este transformador de punto medio se va a conectar directamente la salida y la entrada. Y la entrada sí va a ser un generador de onda alterna. 230 voltios y 50 hercios. Y aquí vamos a obtener una relación de 10 a 1, es decir, vamos a sacar 23 voltios y 50 hercios. Para el rectificador de doble onda, primero necesitamos el punto medio, conectarlo a masa. Y vamos a modificar este sistema. Esto lo voy a borrar, que se va a conectar al secundario del transformador, y voy a duplicar el objeto para que en el otro sentido también, en el otro extremo, se conecte, y estos ya van a estar unidos y ya directamente se une a la carga. Vale, ahora pongo esto para mostrar la salida del transformador en el secundario, y punto medio ya no necesitamos, la carga conectada. Vale, muy bien.
Ahora ya puedes ver cómo en rojo tenemos la onda, la salida del secundario, y aquí en azul tenemos la onda rectificada, y ya puedes ver que ya se rectifican los dos ciclos. De hecho voy a parar para mostrar los picos rectificados. Como puedes ver, ya ahora se rectifican los dos ciclos, el positivo y el negativo, y ya la señal es menos pulsante y más continua. Como ahora el valor del pulso rectificado es del doble que el anterior, la tensión equivalente en continua será del doble que el anterior rectificador, por lo que si el valor pico entre pi era el valor de la tensión equivalente en continua en un rectificador de media onda, el valor de continua de este circuito será de 2v pico entre pi. En cuanto a la frecuencia de salida de este rectificador de onda completa, observa que el semiciclo negativo que se cortaba ahora se rectifica. Por lo tanto, se rectifica el semiciclo positivo y el negativo a la vez. ¿Eso qué significa? Que por la carga circulan en el mismo instante los dos semiciclos. Por lo tanto, si la frecuencia es de 50 Hz a la entrada, a la salida vamos a obtener el doble de frecuencia. Es decir, que en un rectificador de doble onda la frecuencia de entrada se duplica a la salida. Por lo tanto, la frecuencia de salida en este rectificador es de 100 Hz. Además, en una segunda aproximación, observa que los diodos no empiezan a conducir hasta que alcanza los 0,7 voltios, como puedes ver aquí. El valor de la tensión empieza a partir de los 0,7 voltios. Por lo que en una segunda aproximación, para calcular la tensión de continua real, habría que restar a la tensión pico los 0,7 voltios. Existe un tercer circuito rectificador que se llama rectificador en puente. En este utiliza un puente de diodos. Para el rectificador en puente no hace falta un transformador con salida de punto medio. Para ello unimos un terminal a uno de los extremos del transformador y otro terminal al otro extremo. Y una salida del puente de diodo lo conectamos a masa y la otra salida va a ir directamente a la carga. Y observa el detalle importante del puente rectificador. Como puedes ver, la tensión de salida en este circuito nos marca 38, 39, 40 voltios. Es una tensión que no es real. Esto es porque el Lightwire introduce los valores según unos algoritmos que tiene, pero no es un valor real. ¿Cuál es el funcionamiento de este tipo de circuito? Cuando llega al semiciclo positivo, en esta parte, conducen un par de diodos, es decir, conduce este diodo y este diodo. Y cuando llega el semiciclo negativo, conducen este diodo y este diodo. Como puedes ver, cuando conduce el semiciclo positivo, va a polarizar este diodo y va a ir por aquí. El semiciclo negativo va a circular por este diodo y va a ir a masa directamente, por lo que se va a cerrar el circuito y van a conducir en el semiciclo positivo este diodo y este diodo. Y en el semiciclo negativo, cuando llega el semiciclo negativo aquí, van a conducir este diodo, y como aquí estará positivo, conducirá este diodo. Por lo tanto, si te fijas, en el semiciclo positivo conducirán este y en el semiciclo negativo conducirán este de forma positiva. Y en los negativos, en el semiciclo positivo de forma negativa conducirá este y de forma positiva conducirá este. La tensión resultante al estar más tiempo presente en la carga es más estable y el tester muestra una tensión más eficaz de rectificación. Y al igual que en el anterior circuito, la tensión equivalente en continua es del doble de la tensión pico y la frecuencia de salida también es el doble. La ventaja de usar este tipo de sistemas es que al tener un doble diodo por cada ciclo, toda la tensión del secundario se rectifica al completo, ya que se evita la tensión de cruce producida por la barrera de potencial de los diodos. Por desgracia, en una segunda aproximación, al tener dos diodos en el camino de rectificación, la tensión equivalente en continua resta la suma de dichas barreras de potencial de cada diodo, es decir, de 1,4 voltios como ves en la imagen. En anteriores vídeos hemos visto cómo funcionan los rectificadores y los diodos rectificadores. En este vídeo vamos a hablar de otro circuito electrónico que es el limitador. El limitador es un circuito que elimina partes positivas o negativas de una forma de onda.
Existen dos tipos de limitadores. El limitador positivo, como el que estamos viendo, en el cual la corriente alterna se limita su ciclo positivo, pero no su ciclo negativo. Y el limitador negativo, en el cual se produce el efecto inverso. Se limita el negativo, pero no el positivo. Por lo tanto, si unimos dos diodos semiconductores, vamos a obtener una limitación de la tensión alterna rectificada. Vamos a poner esto a 3 voltios y esto a 3 voltios. Y como puedes ver, se recorta la mayor parte de la tensión positiva y la mayor parte de la tensión negativa, quedando solo aplicada la tensión hasta la apertura de la barrera de potencial de los diodos. La función principal de los limitadores es limitar la corriente tanto positiva como negativa que va a llegar a una carga, sea porque dicha carga no permite el valor específico de corriente tanto directa como inversa. Supón que la carga del circuito es muy sensible y no requiere de tensiones mayores de 2 voltios. Al poner dos diodos en paralelo entre sí la carga, estamos limitando la tensión sobre la carga, ya que cuando el ciclo positivo supere la tensión de 0,7 voltios, conducirá el diodo D2 y se interrumpirá la corriente por la carga. Cuando el semiciclo negativo alcance una tensión superior a los 0,7 voltios, conducirá el diodo D1. Por lo tanto, en la carga se reduce el paso de tensión y corriente a la tensión de las barreras de potencial de los diodos, es decir, un ancho de banda de 1,4 voltios pico a pico. En este tipo de circuitos es muy importante la resistencia de la fuente, porque si la quitamos, vas a ver un detalle importante, y que es que cuando ejecutas, como puedes ver, no se produce esa limitación de corriente, sino que en la carga se produce toda su tensión alterna. Esto es un problema, porque necesitamos la resistencia de fuente para que se produzca la limitación de la tensión en la carga. Pero claro, no vale cualquier valor de la resistencia de fuente. Es un valor que hay que calcular para que la acción del limitador sea lo más precisa posible. ¿Recuerda cuando hablamos de la estabilidad de la fuente de tensión y corriente, en las que según la resistencia de carga hacía que la salida fuese constante sobre una carga? Pues en los limitadores y circuitos con transistores ocurre un efecto similar. Hay que adaptar las cargas para una mejor transferencia de energía. En los limitadores se suelen usar diodos para pequeña señal, que son diodos que tienen limitaciones de potencia menores de 0,5 vatios. Los diodos que vimos en el anterior capítulo son diodos rectificadores, que suelen tener una potencia mayor de 0,5 vatios y permiten manipular tensiones y corrientes superiores a los que permiten estos diodos. La ventaja de estos diodos de pequeña señal es que permiten trabajar con frecuencias muy superiores a las de los diodos rectificadores. Como estos diodos son más pequeños, tienen una superficie de unión más pequeña, por lo tanto tienen una resistencia interna más pequeña. Si abrimos la hoja de características de dicho diodo, muestra una corriente directa de 10 mA a 1 voltio. Restando la tensión de la barrera potencial de dicho diodo, podemos obtener la resistencia interna del diodo como muestra la siguiente fórmula. Cuando hablamos de fuentes de tensión y corrientes constantes, establecimos que la resistencia interna debería ser 100 veces menor que la resistencia de carga. En los limitadores se aplica el mismo concepto. Es decir, si la resistencia del diodo es una resistencia de 30 ohmios, la resistencia de la fuente debería ser 100 veces mayor de la resistencia interna. Por lo tanto, estamos hablando de 30 y 100 veces mayores, un mínimo de 300 ohmios. Pero también la resistencia de la fuente del circuito tiene que ser 100 veces menor que la resistencia de la carga del circuito. Por lo tanto, si esta son 300 ohmios, estamos hablando que la resistencia de carga es de un mínimo de 300 kiloohmios. En esta condición, el limitador se convierte en un limitador duro y es un limitador completamente estable. Pero fíjate en el detalle de que tenemos dos diodos, por lo tanto, si cada diodo tiene una resistencia interna de 30 ohmios, la resistencia total de los diodos al estar en paralelo será de 15 ohmios. Por lo tanto, la resistencia de fuente cambiará a un mínimo de 150 y la resistencia de carga será de un mínimo de 150 kiloohmios. Así ahora podemos conectar cualquier consumo al circuito limitador y no va a afectar los valores de tensión del limitador.
El limitador es útil para conformar señales, pero imagina que necesitamos que en lugar de que sea una carga inductiva, tengamos una carga, por ejemplo, un circuito integrado, un amplificador operacional, necesitamos que la salida sea una señal de pequeña tensión. Si, por ejemplo, imagina que tenemos una señal de 10 milivoltios. Como puedes ver, los diodos no conducen porque la tensión de la señal es muy pequeña. ¿Qué ventaja podemos conseguir en esto? Pues que un aumento de la tensión de la señal superara los 0,7 voltios, empezarían a conducir los diodos. Como los diodos no conducen, toda la señal se carga directamente, se muestra directamente en la carga. Para ello tendríamos que hacer 0,10. Esto que bajar, 0,10 también. Que toda la señal de la fuente se reproduce directamente en la carga. El problema de este tipo de circuitos es que si aumenta la tensión hasta la tensión de apertura de los diodos, puedes ver cómo por la carga circula hasta la tensión de la apertura de los diodos. Y claro, en un circuito sensible esto no nos interesa. La única forma de evitar que suba la tensión sobre la carga cuando aumente la tensión de la fuente es introducir unas resistencias limitadoras en la rama de los diodos. Así como puedes ver, hemos incluido dos resistencias de 3000 ohmios, es decir, 100 veces más el valor de la resistencia interna en cada rama. Así puedes ver que a 10 milivoltios la salida por la carga ofrece una salida que no pasa por los diodos. Eso sí, vamos a modificar bien el circuito. Cuando no conduzca los diodos solo es cuando va a pasar intensidad por la carga. Y cuando conduzca, se producirán unas caídas de tensiones en la resistencia de los diodos. Por lo tanto, ahora sí podemos apreciar bien el circuito. A 800 milivoltios, que es cuando conducen los diodos, como puedes ver, a la salida se produce una limitación importante de la tensión de salida. Aquí estamos hablando de unos 70 milivoltios. Que sí, 70 milivoltios es mayor que 10 milivoltios de tensión que queremos limitar. Pero no son 800 milivoltios, que eso sí podría dañar ya la entrada del circuito integrado. Como puedes ver, los limitadores recortan la parte en la que conducen los diodos. En este limitador positivo estamos recortando el ciclo positivo y permitimos el paso del ciclo negativo. Pero a veces nos interesa que en vez de que el diodo se corte a 0,7 voltios positivo, se corte, por ejemplo, a un nivel superior de 3 voltios, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso se hace introduciendo una caída de tensión o introduciendo una fuente de alimentación. Voy a parar el circuito, voy a añadir una fuente de alimentación. Si queremos que el recorte se produzca en el lado positivo, según está viendo aquí que es un recortador positivo, tenemos que añadir una fuente de alimentación. Si este es el ánodo y este es el cátodo, la fuente de alimentación se tiene que sumar a la barrera potencial del diodo. Por lo tanto, el sentido sería este, es decir, el cátodo de la fuente se unirá al ánodo del diodo. Ahora, como en el diodo van a caer 0,7 voltios y yo quiero que el nivel del limitador sea de 3 voltios, lo que tengo que hacer es añadir 2,3 voltios de tensión o de una caída de tensión que ponga previamente. Por lo tanto, ahora si ejecuto, voy a cambiar los valores a 5 voltios. Puedes ver cómo ahora el limitador ha subido a 3 voltios exactos. Es decir, hemos aumentado la tensión de limitación del ciclo positivo de 0,7 a 3 voltios. Si adjuntamos otro diodo y otra fuente de alimentación de manera invertida para hacer el limitador completo, cuando ejecutamos puedes ver que obtenemos una señal cuadrada de mayor amplitud. Puedes ver que con los limitadores, tanto el positivo como el negativo, se pueden conformar señales. Y esta es la función principal de los limitadores. No solo limitar la tensión de salida de una tensión alterna, sino también conformar las señales digitales. Y en este caso podemos ver una onda cuadrada de 6 voltios pico a pico.
Si en nuestros circuitos limitadores quitamos una malla del limitador y quitamos la fuente de alimentación y además también quitamos la resistencia de fuente, obtendremos el cambiador de nivel en continua. ¿Qué es un cambiador de nivel en continua? Pues como puedes ver en la imagen, es un dispositivo que aumenta el nivel de salida de la tensión alterna y lo aumenta sobre un valor específico. Para ello utiliza un condensador conectado en serie con la fuente y el propio limitador. ¿Qué características tiene que tener un cambiador de nivel en continua? Pues que la constante de tiempo formada por la resistencia de carga y el condensador tiene que ser mucho mayor que el periodo de la señal de entrada. Esto es según la fórmula que puedes ver en pantalla. Así podemos calcular que tenemos un condensador de 1000 microfaradios y una resistencia de 10.000 ohmios, obtenemos un periodo de 1 segundo. Como la frecuencia de la señal es de 60 Hz, esto nos indica que un periodo es de 16,6 milisegundos. Como 16,6 milisegundos es menor que un segundo, estamos hablando que el cambiador de nivel en continua es estable, ya que los valores de la constante de tiempo son mucho mayores que el periodo de la señal. Aún así, la constante de tiempo no es 100 veces mayor que el periodo de la señal. Para asegurarnos, subamos el valor de 1000 microfaradios a 1600 o 1700 microfaradios, que podemos redondear en 2000 microfaradios. Con esto nos aseguramos de que la constante de tiempo producida por el condensador y la carga sí sea más de 100 veces superior al periodo de la señal. En esta situación, el convertidor de nivel en continua se convierte en un convertidor de nivel duro, lo que significa que el condensador permanece casi completamente cargado durante el tiempo en el que el diodo no conduce. En esta situación, el condensador actúa como si fuera una pila cargada al nivel de la fuente. Por lo tanto, en la carga se reproduce la tensión de la fuente, pero aumentada de nivel, ya que el diodo no conduce en ningún momento. Observa que va la forma de onda y puedes ver que hay un recorte negativo. Vamos a cambiarlo para que se vea mejor. Observa este recorte negativo. Este recorte negativo es porque el diodo conduce 0,7 voltios. Eso implica que la tensión del condensador no puede alcanzar la tensión de pico. Por esta razón, el cambio de nivel no es perfecto. Y los picos negativos tienen un nivel de referencia en una segunda aproximación de menos 0,7 voltios, como puedes ver en la imagen. A menudo nos ocurrirá que necesitamos disponer de tensiones elevadas y no tenemos un transformador de las dimensiones adecuadas para conseguir una tensión elevada y una buena corriente. En electrónica se suelen usar los multiplicadores de tensión para conseguir aumentar el valor de la tensión a la salida de circuito y conseguir una mayor tensión que pueda ser utilizada para otros fines. Ya hemos visto en el anterior vídeo el funcionamiento de un cambiador de nivel. El cambiador de nivel se utiliza mucho en circuitos tales y en comunicaciones de radio y televisión. En radio y televisión existe otro circuito llamado detector de pico, el cual tiene la misma configuración que un cambiador de nivel, pero invertido. Es decir, el diodo de pequeña señal va en serie con la carga y el condensador va en paralelo, como puedes ver en el vídeo. Si observas la salida por el osciloscopio, la tensión continua de salida es aproximadamente igual a la tensión pico de la señal. Este circuito se dice detector de pico. Si conectamos en cascada un cambiador de nivel y un detector de pico, obtendremos un detector pico a pico, en el cual la tensión del cambiador de nivel se aplica a la entrada del detector de pico. Como la onda de nivel de entrada sinusoidal sufre un cambio de nivel en continua positivo, la entrada en el detector pico a pico es de 2V pico, lo que implica que a la salida del detector de picos se haya duplicado la tensión de la señal de entrada. Y este es el fundamento de los multiplicadores de tensión.
Es importante ajustar la constante de tiempo del circuito de salida para que la constante de tiempo sea muy superior al periodo de la señal de entrada. Si se cumple esta condición, obtendremos un nivel de cambiador de nivel y detección de picos con muy poco rizado. En nuestro ejemplo, el periodo de la señal es de 1,60 Hz igual a 16,6 milisegundos. Para que el detector de pico a pico fuese estable, la constante de tiempo de sus componentes RC debería de ser de 1,6 o 2 segundos. Teniendo en cuenta que el condensador del cambiador de nivel está en paralelo con el condensador detector de pico, la capacidad total de 200 microfaradios junto a la resistencia de 1 kiloohmio producen una constante de 200 milisegundos, lo que no sería suficiente como para hacer estable el detector pico a pico. De hecho, si cambiamos la resistencia de carga a un valor de 10 kiloohmios, puedes observar cómo el rizado de la salida del detector pico a pico ha disminuido considerablemente, porque ahora la constante de tiempo es de 2 segundos y el detector pico a pico es más estable. En los circuitos detectores pico a pico se suelen usar diodos de pequeña señal, ya que están diseñados para poder permitir el paso de señales débiles y aumentar rápidamente su tensión, como se hace en los sistemas receptores en telecomunicaciones. Pero para los circuitos multiplicadores de tensión necesitamos diodos rectificadores habituales, ya que aumentaremos la tensión generalmente de la fuente de alimentación y de baja frecuencia, por lo que si sustituimos los diodos detectores por los diodos rectificadores, obtendremos en el detector de pico a pico un doblador de tensión. Y tú te preguntarás por qué utilizamos un circuito doblador con baja frecuencia si podemos cambiar la relación de transformación del transformador. Porque según aumentemos o bajemos la relación del transformador, el transformador será de un tamaño u otro y tendremos que hacer o comprar transformadores específicos para dicha tensión. Y simplemente con 4 componentes que son muy baratos te vas a ahorrar el precio que te puede costar un transformador reductor a una tensión específica. Existen muchas variaciones y tipos de circuitos multiplicadores de tensión como el que ves en pantalla, que es un triplicador de tensión. El circuito triplicador de tensión ofrece una salida 3 veces mayor que la tensión de entrada, simplemente cambiando la posición de los diodos e interponiendo en las mallas los condensadores, de forma que la salida de una malla se acumule en la otra malla, adquiriendo el doble de tensión de la anterior. El funcionamiento del triplicador es sencillo. Cuando llega al semiciclo negativo de la tensión alterna, conduce D6. Esto carga el condensador C6 a la tensión doble de la tensión del generador. Como el condensador C7 está cargado a la tensión pico de la fuente y el condensador C6 a la tensión doble de la fuente, al poner la carga entre estos dos condensadores se obtiene una tensión suma de ambos condensadores, ya que están en paralelo entre sí y por lo tanto suman sus tensiones. Si agregamos otra sección en cascada con la anterior, obtendremos un cuadriplicador de tensión, en el cual, como puedes observar, ahora el condensador C7 tiene una tensión pico y el resto de condensadores tiene una tensión doble de pico. Si ponemos en serie el condensador C10 con el condensador C9, obtendremos una tensión por 4 veces la tensión del generador. El problema de ir añadiendo nuevas secciones multiplicadoras es que se está cambiando la constante de tiempo y por lo tanto para cada nueva salida ha de aumentarse la resistencia de carga para hacer que la constante de tiempo sea mucho mayor que el periodo de la señal. Esto ya te indica que por cada nueva sección del multiplicador la corriente total del circuito disminuirá, por lo que llegamos a la conclusión de que podremos multiplicar la tensión de entrada para obtener altas tensiones, pero tendremos corrientes bajas. Una variación del circuito doblador de tensión es el circuito doblador de tensión de onda completa. En él vamos a hacer una serie de modificaciones en nuestro circuito y puedes ver que ahora la tensión del doblador es la misma que en el anterior circuito, pero cambia la frecuencia de salida, ya que los condensadores C3 y C2 están en serie y cada semiciclo de la tensión alterna carga un condensador diferente. Así, por ejemplo, en el semiciclo positivo se cargará el condensador C3 y en el negativo C2. La tensión de salida será el doble de la tensión de entrada, pero como la frecuencia de entrada es de 60 Hz que se acumula en cada condensador, en la carga se obtendrá una tensión doble y una frecuencia doble de la de entrada, cosa que no pasaba en el anterior circuito. Y esto es bueno porque así, al conseguir una frecuencia de rizado superior a la de entrada, podemos filtrarla de una manera más eficaz.
En otros vídeos ya he hablado sobre el diodo Zener, que funciona con una tensión inversa. Dicha tensión inversa en un diodo habitual podría dañarlo irreversiblemente, pero en un Zener no podría ocasionar daños hasta cierto valor negativo máximo, ya que dicho diodo está diseñado para trabajar en dicha tensión inversa y soportar el paso de cargas inversas. Cuando un diodo Zener se conecta directamente, empieza a conducir de igual forma que un diodo normal. En la zona de 0 a la tensión Zener, el diodo solo permite el paso de una pequeña corriente inversa, pero en la zona Zener la tensión se mantiene constante y la corriente inversa aumenta de manera más pronunciada. Existen pues dos valores que tenemos que tener en cuenta en el diodo cuando el diodo conduce de forma inversa: el valor de trabajo habitual IT y el valor máximo de corriente inversa IR, que puedes encontrar en las hojas de características de dichos diodos. Bien, en el siguiente circuito puedes ver dos diodos, uno Zener y otro LED. Están polarizados directamente, por lo que si yo cierro el interruptor, circula la corriente desde la fuente, desde su ánodo hasta su cátodo, ya que los diodos están polarizados directamente y el LED se encenderá. En una segunda aproximación puedes ver que circula una corriente de 17,7 miliamperios. Si tenemos en cuenta que 9 voltios se dividen entre 0,01776 miliamperios, nos queda una resistencia de 506 ohmios. Ten en cuenta que yo tengo una resistencia de 330 ohmios en R1 y sin embargo la resistencia total del circuito son 506 ohmios. Por lo tanto, estamos hablando que si la resistencia es de 330 ohmios, los diodos tienen una resistencia de 176 ohmios. ¿Qué significa esta resistencia? Para que lo veas bien, voy a quitar el diodo LED para que no nos influya en nuestro cálculo. Ahora, al tener solo el diodo Zener, la intensidad aumenta, porque ya no tenemos la resistencia del diodo LED. Bueno, como puedes ver, la caída de tensión casi 0,5 voltios. Y aquí tenemos 0,487 entre 0,02579. Puedes ver que tenemos una resistencia de 18,8 ohmios. Pero va a ocurrir algo curioso cuando cambiemos el sentido del diodo. Puedes ver que ahora la caída de tensiones del diodo es de 6,85 voltios. Y ahora la intensidad ha caído a 6,50. Esto vamos a conseguir que la resistencia interna, fíjate que ha subido de 18 ohmios a 1052 ohmios. Cambiamos el circuito y ponemos un potenciómetro de 10 kilo ohmios. Con el potenciómetro a mínimas no pasa corriente por el circuito y se puede considerar que no hay caída de tensión en el diodo. Si empezamos a mover el potenciómetro, puedes ver cómo aumenta la tensión en el circuito y llegamos hasta los 6 voltios. A partir de 630 voltios todavía el diodo está polarizado inversamente y no ha llegado a su tensión Zener. Cuando llega a su tensión Zener, el diodo empieza a conducir. Al principio despacito, pero luego se dispara la corriente. Si, como hacíamos en anteriores vídeos de calcular la curva de entrada de un diodo, calculamos ahora la resistencia interna del mismo, para cada valor de la tensión de la fuente obtendremos una variación de la resistencia según la tensión. Lo bueno es que ahora no hay que coger todas las posiciones del diodo, ya que el diodo empieza a conducir a valores altos de tensión. Puedes observar que cuando se empieza a conducir en inversa, el diodo, según aumenta la tensión de la fuente, disminuye su resistencia interna y aumenta por lo tanto la corriente por el circuito. Esto implica que cuanto más vertical sea la zona de ruptura, menor será la resistencia y por lo tanto el aumento de la tensión inversa en el diodo será muy poca. De hecho, suele ser de pocas décimas de voltio, por lo que en una tercera aproximación, aumentos de corriente inversa producirán variaciones de tensión en el diodo casi inapreciables. Y esto se puede traducir en que la tensión del diodo Zener, una vez que haya empezado a conducir, se va a mantener estable hasta la tensión de ruptura. El diodo Zener recibe el nombre de regulador de tensión.
ya que mantiene constante en sus terminales la tensión, incluso aunque la corriente sufra variaciones. Para utilizar el diodo Zener como parte fundamental de un regulador de tensión hay que darse dos condiciones fundamentales en el circuito: que la tensión de la fuente sea mayor que la tensión de conducción Zener y que el diodo Zener tenga una resistencia limitadora para evitar que la corriente inversa alcance la corriente de ruptura. Cumpliendo estas condiciones, la intensidad máxima que circulará por el Zener viene dado por la fórmula siguiente, en donde la tensión Zener es la tensión en la cual conduce el diodo. Cuando el Zener conduce, el circuito se puede sustituir por una fuente de tensión ideal, sin resistencia interna. Así, si queremos calcular la intensidad que va a circular por el circuito teniendo una fuente de alimentación y un diodo Zener que abre a partir de los 6,8 voltios, pues entonces tenemos que a la fuente de alimentación restarle la caída de tensión que va a hacer el Zener y esto dividirlo entre la resistencia, que son 820 ohmios, y nos va a dar una intensidad de 2,6 miliamperios. Vamos a comprobarlo. Y como puedes ver, esta es la intensidad que circula por el corriente, 2,6 miliamperios. Como estás viendo, la carga de la fuente es el diodo Zener. En una fuente de regulación con Zener, el Zener se comporta como una tensión Thevenin que se aplica a una carga, por lo que cuando conectamos el diodo Zener a la carga, la corriente total del circuito variará cuando el Zener empiece a conducir de manera inversa. De esta forma, con una carga acoplada al Zener, podemos calcular la tensión Thevenin por la carga con la siguiente fórmula. Según esta fórmula, es importante recalcar que la tensión Thevenin del circuito debe de ser mayor que la tensión de conducción del Zener, ya que de lo contrario el Zener no llegaría a polarizarse en la zona inversa. Así, aplicando la fórmula, tenemos que 2000 ohmios entre 2820 ohmios y lo multiplicamos por la tensión de la fuente, que son 9 voltios, tenemos una tensión Thevenin de 6,38 voltios. Vamos a ejecutar y 6,38 voltios exactos. Fíjate en el detalle de que la tensión que cae en la carga es de 6,38 y sin embargo la tensión de apertura del Zener es de 6,8 voltios. Además, la corriente por el circuito es superior a la que teníamos en el anterior circuito sin carga. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la tensión Thevenin no es mayor que la tensión de apertura del diodo. Por lo tanto, el diodo no está conduciendo en la zona inversa completamente. Por lo tanto, este regulador de tensión no es estable. La forma más sencilla de comprobar si un regulador con Zener es constante es desconectando la carga. Si la intensidad por el circuito es la misma que la intensidad con la carga conectada, sabes que el circuito regulador es estable. Si la intensidad es diferente cuando conectamos la carga, eso es que el circuito regulador es inestable. Idealmente, la tensión de Zener va a ser la tensión que caiga en la carga, ya que la carga está en paralelo con el Zener. Pero en realidad, en una segunda aproximación, la intensidad por el circuito, al llegar al Zener, se va a dividir entre el Zener y la carga, al estar ambos en paralelo. Recuerda que he dicho que la resistencia interna del diodo disminuye con el paso de corriente, y a mayor intensidad, menor será la resistencia interna. Pero bien, como la resistencia interna del diodo actúa con la resistencia de carga al estar en paralelo, la intensidad Zener irá definida por la intensidad del circuito menos la intensidad por la carga. ¿Cómo podemos hacer más estable el circuito regulador? O bien aumentando la tensión de la fuente, o bien cambiando el nivel de tensión del Zener. Disminuyendo la tensión del Zener, aumentará la corriente por el mismo y disminuirá la corriente por la carga. En cualquier caso, siempre va a haber una diferencia de tensiones entre la tensión Zener y la carga. Y esa diferencia de corrientes se puede regular ajustando los componentes del circuito. En el siguiente ejercicio nos piden si el diodo está conduciendo en la zona de conducción. Tenemos la resistencia de fuente y la resistencia de carga y también la fuente de alimentación. Recuerda que para calcular la tensión Thevenin teníamos que dividir la resistencia de carga entre la suma de ambas resistencias, lo que nos da que 1000 ohmios entre 1510 ohmios nos queda 0,66 y esto lo multiplicábamos por la tensión
de la fuente, lo que nos da una tensión Thevenin de 7,9 voltios. 7,9 voltios es mayor que 6,8 voltios, que es la tensión de conducción del Zener, por lo tanto el circuito está correcto. Como puedes ver, la caída de tensión en la carga son de 6,83 voltios, es decir que el diodo está conduciendo ahora mismo en la zona inversa. Y ahora, ¿cómo calculamos las corrientes? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es conectar la carga y calcular la corriente por la resistencia de fuente. Tenemos que, para calcular la corriente por la resistencia de fuente, teníamos que restar a la tensión de la alimentación la tensión que cae en el diodo. Vale, es decir, 12 menos 6,8 voltios, estamos hablando en 5,2 voltios, y esto lo dividimos entre 510, que es la resistencia fuente, y nos da una intensidad de 10,19 miliamperios. Hay una pequeña variación que se produce en el Lightwire, pero puede ser debido a las variaciones de los propios componentes. Ahora sabemos que como el circuito es estable, cuando conectemos la carga, sobre la carga van a caer 6,8 voltios, que es la tensión del diodo. Si aplicamos esa tensión a 6,8 voltios y la dividimos entre la resistencia de carga, nos da una intensidad de 6,8 miliamperios, como puedes ver en el circuito. Por lo tanto, tenemos por un lado 10,13 miliamperios y 6,8 miliamperios, que si restamos estas intensidades 0,010 menos 0,008 nos da la intensidad por el diodo Zener. Los Zener juegan un papel importante en la mayoría de los circuitos de regulación, como en el circuito siguiente, en el cual el diodo Zener impide que la tensión del alternador aumente por el circuito, limitando tanto la corriente como la tensión de salida. O en este otro circuito, que hace disminuir el rizado de la rectificación, además de estabilizar la tensión continua de salida. En resumen, los diodos Zener te ayudarán mucho en tus circuitos de alimentación y de control eléctrico. Las hojas de características son documentos que tenemos disponibles los técnicos y el público en general, en las cuales podemos entender y comprender los valores de funcionamiento y de trabajo por los cuales se rigen los diodos y componentes que estás consultando. En este caso, por ejemplo, mira, yo estoy consultando el diodo BZX55, el CV8, que es este diodo que te ves en pantalla y que tiene una tensión de ruptura de 6,8 voltios. En internet tienes muchos recursos para ver hojas de características, pero sin duda yo utilizo este recurso, el alldatashare.com. Poniendo aquí el diodo que quieres comprobar, por ejemplo un diodo rectificador, buscamos y te encuentra la coincidencia. Y abajo tienes las empresas que se encargan de diseñar o construir dicho diodo. Pinchando en el enlace y pinchando en Download puedes abrir la hoja de características de dicho diodo. Dependiendo del componente que vas a medir y vas a utilizar en tus circuitos, tendrás que tener en cuenta una serie de valores fundamentales. Fundamentalmente, los componentes nos vamos a fijar la potencia máxima de disipación, las corrientes y tensiones que circulen por el circuito o por el componente de manera directa, y las corrientes y tensiones que circulen de manera inversa. Cuando abres la hoja de características de un componente, en este caso tienes la página principal en la que te describe el producto de manera sencilla y básica. Te dice que la disipación total de potencia es de 500 milivatios. Tiene una tolerancia de 5% y trabaja en un rango de 2,4 a 75 voltios en el caso de estas series de los diodos de regulación Zener, que es una serie BZX55.
Recuerda que nuestro diodo de prueba es el CV8, que nos proporciona una tensión de ruptura de 6,8 voltios. Como puedes ver, en las hojas de características siempre te ponen una tensión de trabajo en las que se hacen las pruebas para sacar las curvas de características que más tarde también te pondrán en la propia hoja de características. Aunque la hoja de característica ya te indica la potencia máxima que va a disipar, si bajas a los valores límites puedes ver que, por ejemplo, la potencia máxima por pico va a ser de 40 vatios incluso. Claro, estamos hablando de un pico de 100 microsegundos a 25 grados centígrados. Si fuera esta potencia la que disipara el diodo, seguramente a los pocos segundos se quemaría y se destruiría. Pero eso no implica que pueda disipar hasta 40 vatios en un instante o en una subida punta de tensión. Sin embargo, la hoja de características ya nos da la potencia total que disipará a una temperatura ambiente de 50 grados de 400 milivatios y 500 milivatios. Ya sabiendo cuál es la potencia máxima que puede disipar el diodo, podemos calcular la potencia en un circuito si multiplicamos la intensidad que pasa por el circuito por la tensión aplicada al mismo. En este caso estamos obteniendo 121 milivatios de potencia. Como la potencia máxima permitida por este diodo es de 500 milivatios, estamos trabajando dentro del margen de funcionamiento óptimo para que no se queme el diodo. Las hojas de características te suelen dar dos valores: la corriente máxima en directa, marcada por IF, en estos tipos de diodos son de 250 miliamperios, y la corriente máxima pico en inversa, que para cada diodo tendrá un valor diferente. Si bajamos a la tabla de los diodos, podemos ver que para nuestro diodo de 6,8 tenemos una tensión pico inverso de 6 amperios. Esto no significa que la corriente máxima sea de 6 amperios. Es la corriente pico en un instante. Pero si te fijas, nos da la corriente directa, pero no nos da en ningún momento la corriente inversa, la IZ. Para calcular la corriente máxima inversa que va a permitir el diodo, vamos a utilizar la potencia máxima y la tensión Zener del diodo. Por lo que, volviendo a nuestro circuito, vamos a saber que la corriente máxima que permite este diodo es la potencia máxima, hemos dicho que era 0,500 milivatios, entre la tensión Zener, que es de 6,8. Y esto nos da una intensidad máxima inversa de 73,5 miliamperios. Otros valores importantes son la tolerancia de los diodos, ya que el valor de las corrientes y tensiones máximas pueden variar un 5%, como ves en esta hoja de características. Es decir, que la intensidad máxima y mínima variarán en un 5%. Al igual que las tensiones máximas y mínimas, o las tensiones que se aplican en el trabajo habitual con los circuitos. También hay que tener en cuenta la resistencia Zener. Esta resistencia Zener variará, como ya hemos visto en otros vídeos, según la intensidad por el circuito. Y es importante tenerla en cuenta para la intensidad máxima y para la intensidad de carga de circuito, juntándolo además también con la variación que tenga por su tolerancia. Otro detalle importante es el ajuste por la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, los valores máximos y mínimos de potencia también variarán. En un circuito, en una tercera aproximación, tenemos que tener en cuenta también estos ajustes de temperatura, ya que modificarán los valores eléctricos que puede soportar el Zener en inversa y en directa. Hola y bienvenidos al curso de electrónica para newbies. En vídeos anteriores vimos de manera rápida el proceso de los semiconductores, es decir, lo que sucede con el silicio o el germanio cuando se le incorporan impurezas. La importancia de la unión
en la mayor o menor circulación de corriente por ella, la polarización directa o inversa, etcétera, etcétera. Ahora aplicaremos estos conceptos a los transistores y sus aplicaciones. Un transistor es un dispositivo semiconductor con tres terminales, que tiene dos barreras de potencial. Básicamente el transistor está formado por dos diodos inversos, como el circuito siguiente. Puedes ver que un diodo está polarizado directamente y el otro diodo está polarizado inversamente. Además, el diodo que está polarizado inversamente tiene una tensión superior al que está polarizado directamente. También puedes ver cómo los cátodos de los diodos están conectados en punto medio a las baterías. Si inserto un par de amperímetros en el circuito en la rama de los diodos y otro en la rama conjunta de los cátodos, podrás ver que en el diodo polarizado directamente circula la mayor parte de la corriente, mientras que el diodo que está polarizado inversamente no circula corriente porque está al corte. Si extrapolamos el circuito en forma de barrera de potencial, vemos que tenemos dos circuitos independientes, por lo tanto el segundo diodo no conduce porque está polarizado inversamente. Pero si en lugar de tener dos diodos conectados de manera inversa, tenemos un triodo, que es un componente similar, pero cuyas barreras de potencial se encuentran en un mismo cristal semiconductor, la cosa cambiaría, por lo que el circuito quedaría de la siguiente forma. Ahora puedes ver que la corriente que pasa por el diodo polarizado directamente también pasa por el diodo polarizado inversamente, menos una parte de la corriente que se vuelve por la rama de unión de ambos diodos. Esto que ves en pantalla es un transistor. De hecho, la palabra transistor significa transfer y resistor, que en inglés se puede traducir como resistor de transferencia. Por lo tanto, un transistor es un dispositivo semiconductor que tiene dos barreras de potencial, tres terminales y una polarización especial. Un transistor tiene tres terminales. El emisor, que es el que emite los electrones que circularán por el interior del transistor. La base, que será el conector común entre los otros terminales. Y el colector, que será el terminal por el cual saldrá la corriente que entra del emisor. Para que entiendas el funcionamiento del transistor, imagina un grifo al que abres del todo girando la llave. Con la llave abierta, el paso del agua será máximo. Si giramos la llave y lo cerramos, el paso del agua será nulo. Si abrimos un poco la llave, el paso del agua será mínimo. Pues bien, siguiendo el símil, la llave es la base que, como verás en este vídeo, controlará el paso de corriente desde el emisor al colector. También hay que indicar que existen dos tipos de transistores, de acuerdo a la configuración de sus cristales. Existen el transistor PNP, cuando el transistor está formado por un cristal P, otro cristal N y otro cristal P, y un transistor NPN, cuando está formado por un cristal tipo N, seguido de un cristal P y otro cristal N. Y ten en cuenta que según la característica del transistor, la base es un cristal más pequeño que el emisor y el colector, ya que eso precisamente es la característica de constitución principal de un transistor. Y te preguntarás por qué existen tantos transistores en el mercado. Debido a las características de los cristales, se puede modificar el número de dopadores, de aceptadores que tiene un cristal, es decir, el número de impurezas. Se puede variar el tamaño de los cristales, se puede hacer la base más pequeña, más grande, el cristal emisor se puede hacer más estrecho, se puede dopar de una cierta cantidad de dopadores, que hará que cada transistor pueda tener un funcionamiento diferente a diferentes intensidades. Este tipo de transistores se basan en la polarización de sus terminales, que como ves, un cristal se polariza directamente y otro inversamente. De ahí que este tipo de transistores se denominen transistores bipolares, porque la polarización del transistor se basa en dos polaridades de tensión. En este tipo de transistores, lo más importante es la intensidad de corriente que circule por el interior. Pero existen otro tipo de transistores en los que es más importante la tensión que se aplica a sus terminales y funcionarán de acuerdo a dichas tensiones. Estos son los transistores de efecto de campo, que verás en otros vídeos. Volviendo al circuito original, vamos a ver una serie de características de los transistores. La intensidad de emisor es igual a la suma de la intensidad de colector más la intensidad de base. Si sumas estas dos intensidades, la intensidad de base y la intensidad de colector, puedes ver que te va a dar la intensidad de emisor. Por lo tanto, la intensidad máxima que va a circular por un transistor está limitada por el emisor. Luego, otro detalle importante
es la intensidad máxima que puede circular. En las hojas de características de los transistores te va a poner la intensidad máxima que permite un transistor en continua, es decir, la tensión continua y la corriente continua que permite máxima por su interior. Aquí estamos viendo que tenemos 351,55 miliamperios, pero estos 351 miliamperios es una intensidad muy elevada para permitirse por el transistor. Lo más seguro es que este transistor se quemará a los pocos segundos de conectarlo. Para evitar que no se quemen esos transistores se suelen limitar la intensidad de corriente por el transistor, y eso se hace mediante resistencias. Y vamos a limitar la corriente por el transistor. Y limitando la corriente del emisor, vamos a limitar la corriente por el transistor. Fíjate en el detalle que he puesto una resistencia en el emisor, que limita la corriente por el emisor, y por tanto en la base y el colector. Si cambiara la resistencia y la pusiera en la base, tendría otra intensidad diferente por el circuito, ya que la base es la intensidad de emisor menos la intensidad de colector, según la fórmula inicial. Si volviera a cambiar la resistencia y la pusiera en el colector, obtendría otra intensidad diferente, porque la intensidad de colector es la intensidad de emisor menos la de base. En cualquier caso, para cada rama circula una corriente específica que dependerá de la posición del dispositivo limitador. Y tienes que entender que el dispositivo limitador, al ser una resistencia, producirá una caída de tensión en su interior. Por esto mismo se pueden establecer las corrientes y tensiones que se van a dar en un transistor. La intensidad de colector es la corriente que sale por el colector. La intensidad de base es la corriente que circulará por la base. Y la corriente emisor es la corriente de emisor y la máxima corriente que circulará por el transistor. Pero hay que tener en cuenta también las tensiones generadas por dichas corrientes, como la tensión en la propia rama, la tensión entre la base y el emisor, la tensión entre el colector y el emisor, o la tensión entre la base y el colector. Si introducimos una segunda resistencia limitadora como el circuito siguiente, podemos medir las corrientes por el circuito, en donde ahora nos fijaremos en la tensión de emisor y base. Si recuerdas de la tensión de la barrera potencial cuando vimos los semiconductores, esta tensión dependía del campo eléctrico de las cargas de la juntura del diodo. En el circuito puedes ver que la tensión entre el emisor y la base es prácticamente 0,7 voltios, lo que se puede traducir en que el emisor y la base es un diodo. A los terminales emisor y base se les llama también diodo emisor, porque es el diodo interno que forman los terminales emisor y base. En el otro extremo ves una tensión muy superior a la tensión de la junta. Esa caída de tensión se debe a la configuración del transistor y que dependerá de la tensión colector base. Internamente también hay un diodo entre estos terminales que habitualmente se llama diodo colector. Si ahora en el circuito desconecto el emisor de la alimentación general, hay una magnitud importante que es la corriente de fuga del diodo colector cuando el emisor está abierto. Como puedes ver aquí en el circuito, el Lightwire no te muestra ningún paso de corriente, pero en realidad con el aumento de la temperatura se produce una corriente de fuga, es decir, inversa, que es importante tener en cuenta sobre todo en nuestros circuitos con amplificación. Para terminar este vídeo vamos a hablar sobre el problema de la polarización con dos fuentes de tensión. En el análisis de circuitos con transistores se suele usar una única fuente de tensión para alimentar los dos diodos del transistor. Pero claro, necesitamos una tensión directa entre la base y el emisor y una tensión inversa entre el colector y la base. Entonces, ¿cómo lo hacemos con una única fuente? Bien, la solución es más sencilla de lo que parece. Si sustituyes las fuentes de alimentación por dos resistencias, y además estas resistencias las conectas a una fuente de tensión única, y como este terminal, el colector, tiene que estar a negativo porque es un PNP, cambiamos el sentido. Y ahora tenemos que una tensión única de 9 voltios producirá una caída de tensión en esta resistencia que se aplicará al diodo colector y en esta resistencia que se aplicará al diodo emisor.
Y como las resistencias son iguales, aquí va a caer 4,5 voltios y aquí 4,5 voltios. Pero si queremos que en esta resistencia caiga más tensión que en esta, simplemente tenemos que aumentar el valor de dicha resistencia. La hoja de características de un transistor son una ayuda visual sobre los valores, configuraciones y magnitudes que se pueden dar en un componente electrónico en cuestión, por lo que las consultaremos para obtener las magnitudes máximas, las diferentes configuraciones que pueden tener o las características según su tensión y corriente, entre otras. Para este vídeo nos vamos a centrar en un 2N3904, un transistor NPN de propósito general, como ves en la imagen. La hoja de características nos permitirá conocer el tipo de encapsulado que tiene un dispositivo. El encapsulado es la forma del contenedor, en el cual están integrados los cristales de silicio o germanio y que servirá para proteger el dispositivo y también para refrigerarlo. Existen varios tipos de encapsulados como los mostrados en la siguiente tabla. Además, ten en cuenta que la hoja de características de un transistor te indicará cuáles son sus terminales en un esquema. Y esto no significa que para cada dispositivo sean los mismos terminales, por lo que es importante que revises las hojas de características para cada dispositivo. La página que vamos a consultar para nuestros componentes va a ser alldatashare.com. En esta página nos aparecerá un montón de componentes electrónicos. Simplemente tenemos que escribir aquí el tipo de transistor que queremos buscar. Por ejemplo, yo voy a buscar un 2N3904 y le das a la lupita de buscar y te sale una cantidad de coincidencias y todas las búsquedas que tiene. Como yo sé que es un diodo NPN de propósito general, en este lado te aparecen los constructores, es decir, las empresas que construyen ese tipo de componente. Aquí te sale la coincidencia y su datasheet, es decir, su PDF para que te lo puedas descargar. Como yo sé que es un NPN de propósito general, busco los NPNs y las empresas que yo quiera consultar. Por ejemplo, Fargir Semiconductor es una buena empresa. Yo sé que es un NPN de propósito general y sirve como amplificador. Pues voy a consultar esta hoja de características de esta empresa. Le das clic en Download y directamente se te abre el PDF en una ventana aparte. Esta empresa, como puedes ver, crea estos componentes de varias formas. Lo monta con encapsulado TO92, con un encapsulado de montaje superficial y también lo monta de otra manera. Es el mismo componente, pero montado con varios encapsulados. El que nos interesa a nosotros generalmente va a ser este. Este es el más económico que podemos encontrar en el mercado. También puedes ver que, aparte de la descripción del componente, te muestra unas características básicas, como son los valores de tensión máximos, según el colector, el emisor abierto, según el colector con la base abierta, según el emisor con la base abierta, la intensidad máxima del colector, que son 200 miliamperios, y la máxima temperatura de funcionamiento, que son menos 55 a 150 grados centígrados. Generalmente en la primera hoja te van a aparecer siempre los valores básicos y que ya te servirán para calcular la potencia del dispositivo. En el siguiente circuito puedes ver un transistor en emisor común con dos fuentes de alimentación, en el cual he incluido 2 amperímetros y 2 voltímetros. Un amperímetro a la entrada y otro a la salida. Y tenemos unas fuentes variables. Bueno, cuando varío los valores de la entrada, puedes ver que a la salida se producen unos valores también de salida, según la polarización que tenga la fuente del colector. Si aumenta la fuente del colector y disminuye la entrada, la intensidad disminuirá. Y de manera inversa aumentará en proporción a las tensiones establecidas por la entrada y la salida. Con este circuito podemos obtener para cada valor de entrada y cada valor de salida unas curvas características de entrada y salida del transistor. Si tenemos en cuenta la tensión entre base y emisor, la tensión entre el colector y el emisor, la intensidad de colector y la intensidad de base, obtendremos las curvas de características que nos muestran
en todas las hojas de las características de los transistores. Cada componente y fabricante puede ser más detallista en los gráficos de funcionamiento de sus componentes, pero en todas las hojas te vas a encontrar mínimo 4 curvas de funcionamiento, como son la curva de corriente de colector entre tensión emisor-colector, que te indicará la salida de corriente de colector, y de tensión emisor-colector, según la corriente de base a su entrada. Y fíjate que se muestra la corriente de colector para ciertos valores de corriente de base. O la curva de ganancia para cada valor de intensidad de corriente, que te indicará la ganancia de corriente que tendrá el transistor para una corriente específica de corriente de colector. Observa en el ejemplo que a mayor corriente de colector, mayor será la ganancia obtenida para este transistor. Pero si miramos la curva de ganancia estática de corriente continua, la ganancia es inversa, ya que a mayor corriente, menor será la corriente continua para este mismo transistor. Sea como sea, la hoja de características de un transistor nos servirá principalmente para conocer las magnitudes máximas que circularán por el transistor, la potencia máxima que disipará, la ganancia a ciertas tensiones o corrientes u otros factores como la impedancia de entrada y salida para ciertos valores de tensión y corriente, las temperaturas a cierta corriente e incluso la capacidad que aparece entre cristales del propio dispositivo. Ahora que tienes la base de los diodos y transistores, puedes afrontar el análisis de circuitos de alimentación. En clases anteriores vimos cómo la corriente alterna podría ser rectificada gracias a los diodos semiconductores, pero dicha corriente no era del todo continua, sino que era pulsante, es decir, que tenía pequeñas variaciones de tensión durante su desarrollo. Aprendimos a conectar un diodo Zener, el cual nos regulará la tensión a un valor máximo, pero aún así la salida es una corriente pulsante ya que no está filtrada. En ciertos equipos de alimentación se requiere una pulcredad en la rectificación de tensión, ya que las cargas que alimenten serán sensibles a cambios de amplitud, como es el caso de los amplificadores, en donde la tensión debe ser lo más plana posible para que no se reproduzcan ruidos a la salida. En esta clase vamos a estudiar los filtros pasivos y cómo se unen a los reguladores de tensión para producir fuentes de alimentación. A las variaciones de tensión en la salida de un rectificador lo llamaremos ruido o factor de ruido. Pero en sistemas de alimentación también hablamos de factor de forma, que es la relación que existe entre el valor eficaz de una onda y el valor medio de dicha magnitud. Los factores de forma y de rizado se definen una vez rectificada la tensión alterna, quedando un pequeño rizado producto de los momentos angulares de conducción y de corte de los semiconductores implicados en la rectificación. Ten en cuenta que un diodo debe de vencer la tensión de 0,7 voltios de barrera de potencial para conducir en un sentido. Durante dicho periodo de tensión alterna, el diodo está al corte, por lo que no existirá una parte de la tensión rectificada que se perderá en el interior del diodo. De ahí que estemos hablando de una tensión pulsante a la salida de los diodos, que depende de la frecuencia de la fuente y del número de diodos que tenga la fuente de alimentación. De clases anteriores sabes que, dependiendo del número de diodos en el rectificador, el pulso de la tensión de salida rectificada tendrá una frecuencia específica. Así, si el circuito rectificador está formado por un rectificador de media onda, la frecuencia de la señal será similar a la de la entrada, mientras que si el circuito rectificador es de doble onda, la frecuencia de salida será del doble de la frecuencia de entrada. Este fenómeno nos proporciona una idea de que, mientras mayor sea el número de elementos del rectificador, mayor será la frecuencia de salida. Por lo tanto, menor será el periodo de la frecuencia. Si queremos hacer que durante los semiciclos que tienen variaciones de tensión por efecto de la rectificación, entonces deberíamos de usar un condensador para aplanar mucho más la tensión rectificada, ya que el condensador acumulará parte de la tensión y la liberará cuando la tensión rectificada sea menor del pico del condensador. En resumen, el condensador hace que la tensión sea más plana, pero aún así existe un rizado. En el proceso de descarga, el condensador pierde una cantidad de carga durante un tiempo que repone el nivel de tensión eléctrica que no pueden reponer los diodos rectificadores. En un condensador, la relación entre intensidad y carga eléctrica van muy ligadas, por lo que se puede decir que la variación de carga en un condensador en descarga
es igual a la intensidad por variación de tiempo. Pero como la tensión es igual a la variación de carga entre la capacidad de un condensador, se puede establecer que la variación de carga es igual a la capacidad por la variación de tensión. Esto significa que cuando se pierde una cierta cantidad de carga eléctrica, también se pierde una cantidad de tensión. Pero como la tensión aplicada al condensador es alterna pulsante, sustituyemos la intensidad por intensidad inicial y el tiempo por el periodo de la señal y obtendremos la siguiente fórmula, en donde la intensidad inicial por el periodo es igual a la capacidad por el doble de la tensión de rizado, lo que nos da la fórmula final del valor eficaz del rizado para una capacidad C, teniendo en cuenta que la frecuencia para un rectificador de media onda será de 50 Hz y para un rectificador de onda completa será del doble. Fíjate en el siguiente circuito el efecto del condensador en un rectificador de media onda. Como puedes ver, voy a bajar esto 50 milisegundos. Vale, también voy a poner esto a 40. Bien, el efecto del condensador, cuando conectes el condensador puedes ver la forma de onda que tiene la salida rectificada en el diodo, y cuando conectas el condensador observa cómo la punta se ha redondeado aún más, es decir, ha disminuido la amplitud entre crestas en relación a sin condensador. Al aumentar la amplitud también aumenta la tensión de salida. Vamos a hacer un ejercicio con lo que ya sabemos. Tenemos el siguiente circuito rectificador de media onda que alimenta una carga que consume 70 mA cuando se aplica una tensión cuyo valor medio es de 24 voltios. El valor pico a pico no debería ser superior a 8 voltios. Calcula entonces el valor eficaz de la tensión de rizado, el factor de rizado y el factor de forma de la señal filtrada y la tensión en el secundario del transformador junto con su potencia útil. Teniendo en cuenta que el voltaje de rizado se calcula según la intensidad media por la carga y la intensidad media depende del máximo valor de voltaje de salida, calculamos la tensión máxima de salida, que es la tensión eficaz, por raíz de 2, lo que nos da un valor de 33,94 voltios. Para calcular la tensión media dividimos el valor doble de la tensión máxima entre pi, lo que nos da un valor de 21,6 voltios. Ahora, para calcular la intensidad media dividimos la tensión media entre el valor de la resistencia, lo que nos da 21,6 voltios entre 330 ohmios, que nos devuelve una corriente de 65,4 miliamperios. Aplicando la anterior fórmula, sabiendo el valor del condensador y teniendo en cuenta que es un rectificador de media onda, realizamos los cálculos para obtener una tensión de rizado eficaz de 0,327 voltios, lo que implica un rizado respecto a la tensión media muy óptimo. Para calcular el factor de rizado tenemos que dividir a la tensión eficaz de la tensión media de la misma, por lo que 24 voltios entre 21,6 voltios es igual a 1,1. Para el factor de forma tenemos que despejar el factor de forma de dicha fórmula. Derivando tenemos que raíz de 1 más 1,11 es igual a 1,45. Como el factor de forma ideal es la unidad, sabemos que el rizado en un rectificador de media onda es aceptable con un condensador de 100 microfaradios, pero no es adecuado para utilizarlos en equipos de precisión. Como ya sabemos cuál es el valor máximo de la tensión rectificada, de 33,94 voltios, para calcular la tensión en el secundario dividiremos el valor máximo entre raíz de 2, lo que nos da los 24 voltios originales. Para calcular la potencia útil del secundario hay que hacer un balance de las potencias consumidas en el circuito. Como solo hay una resistencia, la potencia perdida será establecida en este elemento, ya que al diodo lo estamos suponiendo como ideal y no consume energía. Tampoco consideramos que el condensador gaste energía, ya que la absorbe en un tiempo y después la cede en el otro, por lo que su consumo es nulo. Resumiendo, la potencia media disipada por la carga será el producto de los valores eficaces de la tensión y la corriente, es decir, 24 voltios 0,65 amperios
es igual a 1,56 vatios de potencia en el secundario del transformador. En el siguiente circuito se muestra una configuración más avanzada del anterior circuito, ya que se muestra un filtro en pi. Este filtro está formado por una inducción unida a otro condensador. Este circuito se conoce como filtro LC y adquiere la forma de la letra griega pi. Como ves, entre el condensador y la carga se aplica el siguiente filtro, que reduce considerablemente la ondulación de salida del circuito, por lo que sobre la carga la corriente es más continua que en el anterior filtro. Existe una relación entre los valores eficaces de la ondulación antes y después del filtro. Supón que la inducción tiene una resistencia nula, por lo que la corriente que procede del rectificador pasa directamente a la carga y por lo tanto la única tensión aplicada a la entrada de la segunda etapa del filtro es la ondulación, cuyo valor máximo es VR'. Si la reactancia capacitiva del condensador C' a la frecuencia F es pequeña frente a la resistencia de carga, la corriente alterna que circula por la inducción y el condensador será la misma. Si esta tensión la denominamos tensión eficaz de VR', sobre la carga obtendremos una tensión eficaz según la siguiente fórmula. Y teniendo en cuenta que el término LC2πf es mayor que la unidad, simplificamos como puedes ver en pantalla. Esta expresión demuestra que la etapa LC reduce el rizado en proporción al producto LC2πf del denominador. Para hacer un cálculo de los componentes del filtro debemos de partir de la relación deseada entre los valores eficaces alternos antes del filtro y después del filtro y ajustar los valores de L y C'. Supongamos el siguiente circuito en donde la tensión en el secundario es de 30 voltios y queremos calcular la tensión media de la carga para que circule una corriente de 0,75 amperios, con dos condensadores de 470 microfaradios y una inductancia de 45 milihenrios. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor eficaz de la tensión de rizado, que sale del condensador antes del filtro. Para ello usamos la fórmula anterior, sustituyendo la intensidad de corriente deseada entre los valores del condensador y la frecuencia de un rectificador de doble onda, para obtener una tensión de rizado a la salida del condensador de 5,64 voltios. Aplicando la tensión en la fórmula de rizado eficaz de la segunda etapa del filtro pi, nos queda que 5,64 entre 0,043 henrios por 0,000470 faradios por 2 por pi por 100 hercios, que es la frecuencia, nos devuelve un resultado de 0,67 voltios a su salida. Si ahora tenemos en cuenta que el máximo valor depende de la raíz de 2 por la tensión eficaz a la salida, la tensión de ondulación máxima es de 0,95 voltios. Por lo que si la tensión máxima de salida alterna a la salida del transformador es raíz de 2 por 30, el valor medio de la tensión en la carga final será de 41,5 voltios.